Buen día, Cuarto, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Acá les traigo en formato video la continuación de este nuevo tema que empezamos a trabajar el lunes pasado. Recuerden chequear el área de contenidos, de materiales, donde pueden encontrar un poco de texto, un poco de información referida a este nuevo tema que estamos arrancando, que es con respecto a la urbanización del planeta y cómo son las condiciones de vida de las personas que viven en este sector. Entonces, para poder analizar toda esta situación, primero tenemos que ir un poquito en la historia para entender cómo fue la conformación y la estructuración de las diferentes ciudades del mundo. En la clase anterior también les adjunté un video sobre una aventura que tiene Luisito Comunica, que es un youtuber que por ahí lo conocen, pero la persona se dedica a viajar por el mundo y a mostrar un poco sobre la cultura y las características de las diversas ciudades más populares del mundo. Y casualmente la que les di fue sobre la capital de India, de Nueva Delhi, en donde pueden observar, si lo vieron, y si no, vayan a verlo primero antes de ver esta nueva clase, en donde pueden ver una organización muy particular con respecto a la estructura que tiene esta ciudad, y vamos a ir trabajando en torno a estas ciudades particulares. Y para ejemplificar voy a elegir algunos países de Oriente, como es la India, un país que en los últimos años ha tenido un crecimiento espectacular en cuestión de población y de economía, y vamos a ver cómo es que la población, que es es el segundo país más poblado del mundo, vamos a ver cómo se organiza para vivir dentro de estos ámbitos urbanos. Pero para eso, esta clase, lo que les traje, va a ser un breve recorrido sobre los principales asentamientos y las características que han tenido estas ciudades y cómo se han ido transformando y a partir de qué parámetros se van transformando. Por lo que aquí, como pueden ver en esta pantalla compartida, les adjunto una publicación de un diario en donde recopila 6.000 años de urbanización en un video. Este video, que pueden ver acá, yo se los voy a dejar en el link por si les interesa, es el video como el que nosotros estuvimos viendo sobre la población en el mundo. Cuando vimos el crecimiento de población, vimos que en las áreas más afectadas para este tema eran las áreas de Medio Oriente, en la luna fértil, el inicio de la civilización como hoy la conocemos, luego el sector de Oriente, China, uno de los principales centros de acumulación de población, y también vemos que India tenía una implicancia importante sobre estos asentamientos y crecimiento poblacional. Entonces lo que vamos a hacer es analizar un poco estas transformaciones urbanas que ha habido y sigue habiendo en la actualidad. Aquí pueden observar este mapa que recién les nombraba, en donde las áreas más importantes son la media luna fértil de Medio Oriente, las regiones de China, son estos para el año 1000 a.C. Luego, si vamos un poco más en la historia, en el 400 a.C., tenemos que se empiezan a desarrollar ciudades, estos puntos que tienen el mapa. Antes de continuar, quiero aclarar que estos puntos amarillos que tienen los mapas son las ciudades y los centros urbanos más importantes que hay en la región y en la época. Entonces, como vimos en la distribución de la población y el crecimiento poblacional, podemos observar que en las áreas de China, India, Medio Oriente y paulatinamente las áreas costeras de Europa para el 400 a.C. comienzan a haber importante influencia y establecimiento de estas ciudades. Después, para el 775 después de Cristo, acá pasaron como 1100 años más o menos para que tengan una idea, cómo es que se empezó a desplazar todas las regiones urbanas. Europa empieza a hacer y a concentrar estas poblaciones en torno a estas características y esta estructura de vida como es la ciudad, y tenemos que en el Medio Oriente comienzan a aparecer en Europa, comienzan a establecerse más en India, en China, comienza a crecer todo este sector, y podemos ver que en la región de América empieza a haber unos asentamientos paulatinos
como es en México y como es en este sector de Perú. Acá tenemos que tener en cuenta que hablamos de las primeras civilizaciones, las grandes civilizaciones americanas, como son los incas, los aztecas y los mayas, que fueron organizaciones de pueblos originarios que lograron estructurar su vida a través de una ciudad, ya que tenemos que tener en cuenta que cuando el primero consigue y descubre cómo sedentarizarse, es decir, cómo establecerse en un mismo sitio y poder desarrollar su vida ahí a partir del cultivo y de la recolección de frutos y de los animales que había ahí, pero ya sin la necesidad de ir desplazándose como lo hacían anteriormente, comienzan a desarrollarse estos centros que primero van a ser de una estructura muy simple, van a tener algunos hogares y después va a empezar a diversificarse todos estos sectores en cuestiones de comercio, de artesanos y demás. Y esta estructura estaba comenzando en América de la mano de estos pueblos tan importantes como son los incas, aztecas y mayas. Después, nosotros vamos a ir avanzando en la historia. En el 1425 después de Cristo, tenemos que la región de Europa, la región de Medio Oriente, la región de India, China, Japón y un poco el sudeste asiático comienza a tener una relevancia en estos centros urbanos y podemos observar que aquí tenemos un paulatino crecimiento en las regiones de Estados Unidos, donde recuerden que Estados Unidos fue una de las primeras regiones de América del Norte y de América en poder independizarse de su colonia inglesa, por lo que comienza a generarse este proceso de modernización y de asentamientos de ciudades y de estructuras urbanas. Después tenemos en las regiones de México, en las regiones de Centroamérica, tenemos en las regiones de Sudamérica también un crecimiento y también tenemos una aparición de los primeros puntos en la región sur de África, en la región oeste de África, en donde van a ser importantes establecimientos urbanos más adelante. Después, como podemos ver, para el 1875, ya estamos entrando casi en la actualidad, podemos ver que la región de Europa es una de las que más masificó este crecimiento de ciudades. Tenemos a la India, a China, a Japón, a todo lo que es el sudeste asiático. Tenemos la aparición de nuevos puntos en Australia y en Nueva Zelanda, que van a ser característicos de la época por los primeros asentamientos urbanos en esta región, y podemos ver que se multiplican los puntos tanto en el continente africano como en el continente americano, ya sea la aparición de puntos nuevos como acá en Argentina, los puntos en Buenos Aires. Tenemos una época, nosotros tenemos la independencia desde 1810, entonces estamos en 1875 y comenzamos a tener las primeras estructuras urbanas y organizaciones en torno a la ciudad, dejando ya de lado esta actividad que se realizaba intensamente en los campos. Entonces, tenemos acá otros puntos nuevos en el Brasil, en el Amazonas y demás, que explican este crecimiento poblacional. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la decisión de las personas de asentarse en una ciudad viene muy de la mano del crecimiento de las tecnologías y de las diferentes revoluciones industriales que ha habido en la historia, porque a partir de todas estas infraestructuras nuevas que van surgiendo, se van estableciendo diferentes comodidades para que la gente pueda desarrollar su vida laboral dentro de una fábrica. Es decir, cuando comienzan a aparecer las fábricas y ya se deja de lado el proceso rudimentario de creación de los objetos, por ejemplo, de la mano de la producción artesanal, se pasa, se sistematiza toda esa producción artesanal y se comienza a trabajar en las industrias. Este proceso de industrialización de la economía, es decir, de crear los objetos ya no de manera artesanal, sino de manera organizada a través de diferentes etapas y a través del uso de la tecnología en las industrias, lo que va a provocar es que haya una aluvión de gente que se va a pasar del ámbito rural al ámbito urbano para poder aprovechar estas oportunidades de trabajo en la industria. Entonces, ¿qué va a hacer este grupo de personas que se van mudando del sector rural al sector urbano para generar otro tipo de actividad, comienza a aglomerarse, es decir, a establecerse en el mismo sitio, por lo que esa proto ciudad o ese inicio de las ciudades que hubo, por ejemplo,
en Argentina o en el resto del mundo a sus inicios, va a ir configurando un territorio que va a tener diferentes características a lo que ya se venía. Por lo que para entender cuál es la estructura urbana actual, tenemos que comprender que han habido cambios a lo largo de la historia y a lo largo de todo el mundo que han posibilitado el establecimiento de las personas en un mismo lugar y en un mismo ámbito, que luego esto se va a ir a partir de las tecnologías y de todos estos cambios relacionados con la infraestructura que ha habido en la historia, van a generar un asentamiento directamente sobre el eje urbano, es decir, va a haber un crecimiento de estas poblaciones hasta que en la actualidad va a haber una espectacular movida y causas sobre estas regiones. Por lo que aquí les traigo es un video de la NASA en donde recopila toda la información satelital que tiene de la Tierra, es decir, de esta observación que se hace a partir de los satélites. Y en este caso lo que vamos a ver es una de sus producciones con respecto a las imágenes satelitales nocturnas, que lo que van a poder observar es la irradiación de luz que existe por estos asentamientos urbanos. Recuerden que en la ciudad la luz nunca se apaga, de noche es cuando se prenden y se pueden observar tranquilamente en estas imágenes que se hacen mediante satélites y que la NASA es encargada de hacerlas a nivel mundial. Acá tenemos algunos ejemplos, tenemos Italia, como pueden ver los puntos de luz que van a significar pequeños asentamientos o grandes asentamientos. Acá tenemos Milán, abajo nos muestra la información de la población, con 1.300.000 habitantes. Podemos ver la estructura de las calles, podemos ver todo el sector costero de Europa, acá en este caso, acá estamos en la península arábiga, cómo es que se van desarrollando y cómo es que se van conectando los territorios a través de estos puentes, por ejemplo, que existen en las zonas, estas partes negras, el sector de agua, y nosotros podemos observar cuáles estos sectores. Acá tenemos el Cairo, zona desértica, África, Egipto, Dubái, una ciudad muy interesante porque está creada en muy poco tiempo y tiene mucha infraestructura. Por ejemplo, tenemos palmeras, acá mi cara justo tapaba la otra imagen. Tenemos la India, que nosotros estamos trabajando en torno a este ejemplo. Tenemos China, tenemos Japón. Podemos ver cómo las áreas que están apagadas son áreas donde no hay asentamientos por diferentes cuestiones. Por ejemplo, pueden ser porque son zonas desérticas, como hoy había dicho en Egipto, o también en el sector de China con el desierto de Gobi. Y acá tenemos las principales ciudades, podemos ver todo el sector de calles, la organización urbana que existe, las conexiones. Tenemos acá Shanghái, una de las principales ciudades chinas, con su población y su gran infraestructura, que podemos observar aquí también en estos ejemplos que muestran. La base de este trabajo que hace la NASA es para poder demostrar cuál es la importancia de las ciudades a nivel mundial y cómo éstas han crecido. Y por lo que podemos observar, acá tenemos toda la zona costera y podemos ver cómo se desarrollan las ciudades a partir de esta zonificación paralela a la costa. Pues que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar estos asentamientos. Acá podemos ver Australia, que como pueden observar, todo el sector central está apagado, o sea que no tiene luces. Las luces están dirigidas hacia la costa, más hacia la costa oriental que hacia la occidental. Y esto tiene una explicación porque al observar esto nosotros podemos analizar que todo el sector centro que está apagado no hay un desarrollo urbanístico, entonces no va a reflejar nada en las imágenes que se tomen y se capten desde el exterior de la Tierra. Esto es porque toda la zona central de Australia es una zona desértica donde no es aconsejable asentar ciudades o asentar poblaciones, porque va a ser muy difícil el acceso a diferentes servicios básicos como el acceso al agua o el acceso a los diferentes niveles de comercio y demás que existen,
por lo que podemos observar que la zona costera va a ser la elegida para estos asentamientos. Lo mismo que aquí, vemos la zona costera, en donde hay un gran desarrollo, que podemos ver donde más asentamientos hay, es donde más luz irradia, es decir, donde la población se concentra más, va a estar más iluminada. Acá tenemos la región de Buenos Aires, la región de Capital Federal, en donde podemos observar la gran luz que existe en estos asentamientos, donde es propicio analizar que va a haber un mayor asentamiento de poblaciones. Esto es lo que va a reflejar estas imágenes que vemos aquí. Un ejemplo icónico de esta instalación de ciudades en regiones por ahí que están un poco localizadas, en regiones por ahí desérticas, como anteriormente nombré, es la ciudad de Las Vegas, donde por acá podemos ver que si bien no tienen tanta población, esta ciudad está orientada hacia un fin exclusivo, que es poder desarrollar actividades de juego o con otras orientaciones que tiene Estados Unidos. Lo que podemos observar acá es que tienen gran poder de iluminación, es decir, toda la ciudad está orientada a reflejar mucha luz a partir de los carteles publicitarios, de las iluminarias de las calles, de las iluminarias de los edificios, de las iluminarias de las casas personales. Todas estas iluminaciones que se van a dar en el ámbito urbano no se suelen dar en el ámbito rural porque los caminos no suelen ser todos en su totalidad iluminados. Las casas por ahí no tienen el sistema de iluminación de cartelería que sí existe en las propagandas que se pueden instalar en la ciudad y demás cuestiones que vamos a ir trabajando para poder establecer cuáles estas características de la ciudad. Entonces este mapa, estas producciones de la NASA me parecieron muy interesantes para mostrárselas y ustedes pueden observar cuál es el nivel de luz y el nivel de tecnificación que van teniendo las ciudades, ¿no? Porque estas luces vienen de la mano de una infraestructura avanzada que existe en las ciudades y demás.